Buenos días a todos, alumnas y alumnos, bienvenidos, gracias por acompañarnos, a los profesores que nos acompañan también, bienvenido maestro, bienvenido, gracias por acompañarnos, y desde luego a nuestros conferencistas que nos acompañan nuevamente en este segundo día de nuestro seminario Diálogo sobre la Justicia Internacional. Hoy, de acuerdo con nuestro programa, vamos a iniciar con la mesa sobre arbitraje y solución de controversias internacionales. Para desarrollar este tema, para atender este tema, contamos con la presencia, voy a dar los nombres y a continuación una breve nota curricular de cada uno de ellos. El maestro Ricardo Ramírez Hernández, voy a dar su nota curricular en un momento. El señor Donald Francis Donovan, el señor Hugo Perezcano Díaz y el señor Francisco Orrego Vicuña. Hemos acordado con los señores conferencistas, cada uno de ellos va a hacer su intervención en el orden que los acabo de mencionar, y después de las tres intervenciones abriremos un panel para algunas participaciones de ustedes, algunas preguntas, en fin, para que podamos ir cerrando el tema con la participación de ustedes. Desde ahora les comento que el señor Francisco Orrego Vicuña, que está a mi izquierda y que va a hacer también su presentación, él tendrá que salir del auditorio a la 1 en punto. A esta hora, maestro, con mucho gusto le avisamos para que usted pueda salir, si es que no hemos terminado con la sesión, para que lo puedan trasladar. Muy bien, muchas gracias. Bien, don Ricardo Ramírez Hernández es desde luego profesor de la Facultad de Derecho, ya hace unos años es profesor titular de la materia Régimen Jurídico de Comercio Internacional. Él ha sido jefe de la Oficina de Práctica Comercial Internacional en un despacho de abogados, Sandler, Brun and Park. Actualmente el maestro Ricardo Ramírez, y desde hace un par de meses, Ricardo, su nombramiento como 1 de julio, para mucho orgullo y satisfacción de los mexicanos y sobre todo de los académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue designado como juez, es el primer juez mexicano que participa en el órgano de apelación, que es el máximo órgano, o el máximo tribunal para la solución de diferencias, solución de controversias, dentro del órgano de solución de diferencias de la Organización Mundial de Comercio. Él fue recientemente nombrado uno de los 7 jueces que integran este órgano de apelación, lo cual de veras nos da mucho orgullo, mucha satisfacción, porque además de ser un destacado jurista mexicano, pues es profesor de la facultad, y eso pues además de darnos orgullo nos da mucha satisfacción por... ¿No hay traducción? Ah, perdón, a ver. ¿Quieren ver el tema de los... Ah, perdón, se cortó la señal, vamos a esperar un minuto que recuperen la señal para poder... En un momento. Gracias. A ver, ¿quieren checar si ya está la señal para la traducción? ¿Ya está? Ya está la señal, bueno. Entonces decíamos que el maestro Ricardo Ramírez Hernández, el pasado 19 de junio, en un proceso de selección en el que participaron candidatos de Argentina, Brasil y Costa Rica, fue designado por los 153 países integrantes de la Organización Mundial de Comercio como juez de su máximo tribunal, denominado órgano de apelación, para el periodo julio de 2009 a julio de 2013. Es el primer mexicano y el juez más joven que forma parte de este tribunal. Muchas felicidades, Ricardo. Nos da verdaderamente mucho orgullo, mucho gusto conocer. Bueno, sin más preámbulo, entonces le vamos a pedir al maestro Ricardo Ramírez que sea él quien inicie los trabajos de esta mesa sobre, le va a hablar sobre la importancia del órgano de apelación. ¿Así es? Donde gustes, claro. Guillermo Ramírez, profesor emérito de esta universidad, compañeros alumnos, distinguidos colegas, profesores, director, invitados.
Me pide el director que venga a hablar del órgano de apelación. Voy a tratar de hacerlo. Voy a dividir mi presentación en 4 partes, que es hablar un poco de los antecedentes del órgano de apelación, hablar de la integración, su funcionamiento y su hoy y mañana en el órgano de apelación. El órgano de apelación no es posible entenderlo sin entender su historia. Corría el año de 1948. Por una coyuntura política desafortunada, el mundo se había quedado sin una organización que rigiera el comercio internacional. La Organización Internacional del Comercio había fracasado y en su lugar había quedado un acuerdo imperfecto y defectuoso, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, conocido como el GATT. No obstante estas imperfecciones, el hecho de que dicho documento haya regido el comercio internacional por más de 50 años no solo fue asombroso, sino ilustrativo. En materia de solución de controversias, el GATT fue uno de los primeros instrumentos internacionales que establecían un esquema de tipo arbitral para resolver las controversias e incluso introducía conceptos innovadores como, por ejemplo, el derecho de acción en contra de una ley o instrumento normativo que, aunque no fuese violatorio, causara anulación o menoscabo de las ventajas o beneficios obtenidos durante el GATT. Sin embargo, el mecanismo de solución de controversias del GATT aún preservaba rasgos diplomáticos que complicaban su funcionamiento. La característica más notoria del carácter diplomático de este mecanismo era que, a pesar de prever un procedimiento de naturaleza arbitral, al crear la posibilidad de que las partes en controversia solicitaran el establecimiento de un grupo independiente de expertos o panel que resolviera su diferencia, la recomendación o decisión a la que llegaran dichos expertos era obligatoria únicamente si todos los partes integrantes del GATT, por consenso, la adoptaban. Como era de esperarse, a pesar de que durante los años 50 y 60 este mecanismo funcionó bien, era inevitable que esta regla de consenso positivo creara el incentivo para que durante los años 70 y principios de los 80 países a los que no les favorecía una decisión bloquearan su adopción. México vivió en carne propia los problemas de este sistema. Por ejemplo, cuando una recomendación favorable en relación con una medida antidumping en contra de importaciones de cemento mexicano fue bloqueada por el país perdedor, en este caso Estados Unidos. Por ello, la mejora del mecanismo de solución de controversias fue uno de los temas prioritarios en la agenda de la Ronda Uruguay de negociaciones, que en su momento daría lugar a la creación de la Organización Mundial del Comercio. Los negociadores tenían clara la prioridad: modificar y hacer prácticamente automática la adopción de los informes de los grupos especiales. Sin embargo, no podía faltar el quid pro quo. A cambio de la automaticidad de las decisiones, se identificó la necesidad de crear una instancia superior a los paneles o grupos de expertos que vigilaran la coherencia de las decisiones. Es así como el 12 de julio de 1990, un país por primera vez puso en la mesa una propuesta para crear un órgano permanente de apelación, cuya composición y permanencia aseguren que las recomendaciones finales estén libres de cualquier duda o error de interpretación de las normas o disciplinas del GATT. Este país fue México. De esta manera surge lo que se conoce como la joya de la corona de las negociaciones de la Ronda Uruguay, su mecanismo de solución de controversias, y el órgano de apelación como uno de sus pilares fundamentales. De 1995 a la fecha se han iniciado 397 casos, más que en cualquier instancia internacional en el mismo periodo. De manera general, el mandato del órgano de apelación es vigilar que los grupos especiales apliquen de manera correcta el derecho de la OMC, integrado por casi 600 páginas de disciplinas en materia de comercio de bienes, comercio de servicios y propiedad intelectual. El órgano de apelación se integra por 7 personas, con un mandato de 4 años renovable por el mismo periodo. Si se compara con otros tribunales internacionales, tanto en el número de personas que lo integran como en el tiempo de su mandato, este es acotado. En cuanto a su conformación, las reglas de la OMC obligan a que el órgano de apelación sea representativo de la composición geográfica de la organización. Hasta el día de hoy, un latinoamericano siempre ha ocupado un asiento.
En cuanto a las cualidades de sus integrantes, la normativa aplicable exige que el órgano de apelación se integre por personas de prestigio reconocido, con competencia técnica acreditada en Derecho, en Comercio Internacional y en la temática de los acuerdos abarcados en general. Pero estos requisitos dicen muy poco These de las requisites cualidades do not y tell menos de la enough of calidad the que qualities tienen and que the la apelación. qualifications of the members Es of posible the decir que se ha organ of logrado el appeals. equilibrio We perfecto can en say that we have integración. achieved the perfect Como órgano de equilibrium in naturaleza integration. constitucional, el órgano de apelación está integrado por individuos que han It sido has jueces been de gran made up prestigio by en sus países, individuals tales that que el have caso been del highly Loca, de prestigious Australia, judges like o el ministro Judge Loca Celestiano from de Australia Filipinas. or Desde luego, el órgano de Lieutenant from apelación the se ha nutrido Philippines. The también organ del of punto de appeals vista has de also been juristas de gran married prestigio, with como el the caso de viewpoints Solano of great Batista juries García. like Luis Olado No podía Batista faltar from tampoco Brazil, individuos con but gran also reputación en el individuals with ámbito del high derecho reputation in the internacional field of público, public como el juez international law, Habitat de just like George Tampoco ha Habitat faltado el punto de did. vista Also diplomático the por diplomatic personas como el viewpoint embajador of people Taro like Shima Ambassador de Jotaro Japón, Shima la from embajadora Japan, Lilia or Bautista de Ambassador Filipinas. Lilia Bautista from the Por otro lado, ha sido Philippines. On importante the la other aportación hand, de the servidores públicos contribution of public contradictoras servants with high como Abiy Ganesan de la interesting India, o careers, Guillermo San de like the China. girl sang from China or Esencial other es members el from enfoque académico India. The aportado por academic académicos de la estatura de support Giorgio of academicians like Giorgio Sacerdote from Italy or Peter van der Busch from Belgium have also supported Pero no this. olvidemos We have to que bear se in trata de una mind institución que that define this is an controversias institution comerciales. for Como trade se resulta dispute ineludible resolution. la Therefore, perspectiva it de is los necessary to know negociadores de the instrumentos perspective comerciales of negotiators o de of quienes administran trade leyes comerciales. instruments or those who Aquí la manage trade participación, por rules ejemplo, and de Julio Lacarte de regulations. Uruguay Julio y Lacarte Jennifer from Kirby de Uruguay Estados Unidos and Jennifer fue Kirmer de from the fundamental. United States Por and último, has been y por ello no menos fundamental. And importante, finally, por último y por ello no And menos finally, importante, era necesaria la it was visión also desde la necessary to trinchera, have the vision la from the visión del abogado trenches practicante, of the el council comercio, of the lawyer representada en la and trade, composición actual made up by del the órgano de current composition apelación of the por organ of David appeals by Unterhagen David Portugal. Unterhagen from South Africa. Solo he estado hasta el día de hoy As of presente en una today, deliberación I have only been present in one deliberation with my colleagues, y puedo corroborar and I can corroborate esta diversidad, that this esta pluralidad diversity, en las this trayectorias de cada plurality uno de los in the integrantes del careers órgano of de each of the apelación members of the organ of es uno de sus appeals grandes is fortalezas. one of the great strengths that they have. Colegialidad. Como se ha mencionado, el órgano de apelación se integra por The siete organ of individuos. appeals is made up by Sin 7 embargo, members. para cada caso se integran salas, We have denominadas different secciones groups called o sections divisiones, or conformadas por divisions tres. made up by 3 of El them. método de las The divisiones method of asegura divisions la selección ensures aleatoria de quien the integra las random secciones, selection of la the members inflexibilidad de dicha of the sección divisions, y la oportunidad de the actuar de independence of todos los them, miembros. and the possibility Cuando of se having one of revelan the members acting then. el método de selección de cada When una de they las tell secciones. you the method of selection for each of the divisions, it's as if they were explaining the secret of the Holy Grail. Quizá el secreto This mejor is perhaps guardado the que tiene un best órgano kept judicial. secret the organ of appeals has. Al respecto, quisiera resaltar dos consecuencias derivadas del número de miembros consequences derived from y the de la number of conformación en members divisiones. and the formation within. Por un lado, dado el número reducido de miembros, la limitación de nacionalidad se encuentra With this sumamente number of acotada. members, therefore, the A diferencia de otros nationalities are tribunales quite limited, internacionales o unlike procedimientos other arbitrarios en international los que la nacionalidad tribunals or descalificaría international de manera automática negotiations for a un nacional nationality would de uno de los disqualify países en the member. controversia, en el órgano de apelación dicha descalificación solo puede presentarse en caso de que exista un conflicto expreso. Otro aspecto importante derivado de la conformación de lo que se ha denominado colegialidad. Esto significa que a pesar de que 3 son los miembros del órgano de apelación que deliberan sobre determinada controversia y son los responsables de emitir la decisión, en cada caso existe una reunión en la que los miembros de la división intercambian opiniones con sus otros 4 colegas. Aunque la responsabilidad de la decisión en cada caso es de 3, estos 3 comparten con los otros 4 y este intercambio de puntos de vista no es formal, es sustancial. Los 7 miembros del órgano de apelación reciben todos los escritos, reciben todos los documentos que se generan en el caso. El único lugar donde no actúan es en el caso de la audiencia, pero intercambian puntos de vista. Al haber estado en solo un intercambio de puntos de vista, puedo decir que sin duda la sección toma mucho en cuenta lo que dicen los otros 4 miembros del órgano de apelación. Dicho intercambio de opiniones ha resultado muy útil. Ha dado unidad a los fallos de aclaraciones de las disposiciones de la OMC emitidas por el órgano de apelación. Como prueba de ello, basta mencionar
que de 98 decisiones solo se han presentado 2 votos disidentes. Dicho número resulta prácticamente insignificante cuando se compara con el número de informes emitidos y con la práctica de otros tribunales internacionales, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia. Funcionamiento. A continuación quisiera mencionar algunas características en relación con el funcionamiento del órgano de apelación. El órgano de apelación establecido en consulta con los países miembros de la OMC sus procedimientos de trabajo. Dichos procedimientos regulan la presentación de escritos, celebración de audiencia y otras cuestiones procesales. Es de resaltar el tiempo en el que se lleva el procedimiento de apelación. Conforme a las reglas de la OMC, el proceso de apelación no puede durar más de 90 días naturales. En 87 de 97 casos se ha respetado de manera cabal este plazo, y solo en 10 que por su complejidad o por cuestiones de traducción el plazo se ha excedido, el mismo nunca ha sido mayor de 140 días. No nos confundamos, estamos hablando de informes que en algunos casos rebasan las 300 páginas, que contienen interpretaciones del cuerpo normativo más complejo en materia de derecho económico internacional. Hasta donde un servidor tiene conocimiento, no existe un tribunal internacional que dirima controversias de esta complejidad en este plazo. Esta es una de las características que le ha dado el prestigio al órgano de apelación que hoy tiene. Es importante mencionar que esto no sería posible sin el apoyo que brinda al órgano de apelación una secretaría integrada por 11 estupendos abogados. Pues de esta pasada rápida, lo que es el órgano de apelación, quisiera hablar del hoy y del mañana en el órgano de apelación. Me es imposible resumir los 98 informes del órgano de apelación. Hoy lo que puedo decir es que el órgano de apelación ha cumplido con su mandato y su objetivo, que le encomendaron los miembros de la OMC, brindar seguridad y certeza de los miembros de la OMC y aclarar las disposiciones vigentes de la OMC. Como cualquier órgano decisorio, el órgano de apelación está expuesto a críticas y de los países y del foro en general. De las entrevistas a las que me fui sujeto en el proceso de selección, puedo confirmar que el prestigio y la seguridad que ponen los países en este tribunal es muy clara. Los 152 países, 153 países, de las entrevistas puede percibir que solo hay una buena opinión de la labor del órgano de apelación. Pero ¿cuál es su agenda para los próximos años? Empezaré por señalar lo que existe en el tintero. Esto es, casos que se encuentran en instancia de grupos especiales que podrían eventualmente llegar a la instancia de apelación. En primer lugar, se encuentran varias controversias que involucran el alcance de los compromisos adoptados por China en su protocolo de adhesión a la OMC. Asimismo, existen 2 grupos especiales que analizan respectivamente subsidios a la industria aeronáutica europea y estadounidense. De llegar a la instancia de apelación, estos serían los casos más grandes que hayan estado sujetos a la revisión del órgano de apelación. Lo que nos informan es que el caso más grande hasta ahora es un caso de subsidios al azúcar otorgado por Estados Unidos, otorgados por Europa y que llevó Brasil. El caso al que me refiero es ese caso lo representa el 10%. Estamos hablando de un informe que va a ser como de 1000 hojas alrededor, eso es lo que nos dicen. Por último, y en el caso particular de México ha solicitado un grupo especial que analice posibles restricciones a la importación y venta del atún mexicano en el mercado estadounidense. En cuanto a controversias futuras, ante la aparición de los fantasmas del proteccionismo, el órgano de apelación deberá estar al pendiente de cualquier medida adoptada por los países miembros como resultado de la crisis financiera cumplan con las reglas de la OMC. Por último, otro posible tema de la agenda será la relación de la OMC con otros acuerdos internacionales. En este sentido, el encontrar el equilibrio entre las reglas comerciales frente a otras reglas internacionales podría ser un tema importante en la agenda del órgano de apelación en los próximos años. No es que el órgano de apelación no haya sido ajena
no haya sido ajeno hasta ahora a medidas proteccionistas o a medidas comerciales o restricciones comerciales que tienen un objetivo. Ya en 2 ocasiones, uno con una restricción de las comunidades europeas a la importación de asbesto y otro por una restricción de Brasil a la importación de llantas recauchutadas, el órgano de apelación determinó que ambas restricciones se justificaban por tener un fin de proteger la vida y la salud. Yo creo que cada vez más, cada vez se van a venir casos donde se involucre la relación entre los compromisos comerciales internacionales y otros compromisos internacionales. Hace unos días, incluso, la OMC, junto con un organismo de la ONU, emitió un informe sobre comercio internacional y cambio climático. Sin duda, este es un tema que va a venir. Por último, me gustaría dedicar algunas palabras al papel que jugó esta facultad en mi proceso de selección. Por una parte, el ingrediente académico de mi práctica profesional jugó un papel en las entrevistas con los países miembros. Independientemente de la sorpresa de algunos miembros porque hubiera una universidad en el mundo en el que se impartieran clases a las 7 de la mañana, todos se mostraron positivos por mi trayectoria, en la que llamé la facultad más grande de América Latina. Con algunos países debatí incluso la necesidad de crear una verdadera doctrina en español sobre el derecho comercial internacional. A todos los reiteré, como lo hago públicamente hoy, que en el caso de ser elegido no dejaría mi actividad docente, que por el contrario, formaría una parte todavía mayor de mi actividad profesional. Pero la participación de esta facultad no quedó ahí. Una vez que tuve el privilegio de haber sido postulado por el Gobierno de México, me pareció importante involucrar a la facultad en este proceso, y quiénes mejores que mis alumnos. Así, un grupo de ellos me apoyó con la preparación de las entrevistas, tanto con el comité de selección como con los cerca de 60 países que me entrevistaron. Ellos, de manera desinteresada y con un gran profesionalismo, cumplieron su misión. Su ayuda fue invaluable, mi agradecimiento infinito. Ellos son Adriana Pérez Gil, Andrés Torres, Claudia Lelo de la Rea, Claudia Martín Brizuela, Itzel Esparza, Luis Alcalde, Octavio Orbe, Patricia Ratibel, Silvia Toral. Ellos, algunos están aquí, yo pediría que se pararan y les diéramos un aplauso. Terminaría mi presentación con unas palabras que resumen lo que es el órgano de apelación, que las escribió el papá del órgano de apelación, como muchos lo dicen, que fue Julio Lacarte, que fue el primer presidente del órgano de apelación, presidente del grupo de negociación de solución de controversias, y él dice: el órgano de apelación existe para interpretar de manera imparcial y aplicar los acuerdos de la OMC como fueron negociados por los miembros. Es el guardián de la legalidad de la OMC y no tiene ningún espacio para tomar en cuenta las reacciones o deseos de los gobiernos, cualquiera que estos sean. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al maestro Ricardo Ramírez. Ya él lo adelantó, pero hacía falta leerle su nota curricular. Desde luego él es profesor titular de la materia, como ya lo ha expresado él, hace más de 10 años. Es presidente del Colegio de Profesores de Comercio Exterior de la propia facultad, que actualmente participa como árbitro en 3 procedimientos de solución de controversias conforme al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Asimismo, forma parte de la lista de árbitros del Acuerdo Comercial entre Mercosur y Colombia, Ecuador y Venezuela, del Acuerdo Comercial entre Mercosur y Bolivia y del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Chile. Muchas gracias, maestro Ricardo Ramírez. Vamos a continuar con los trabajos de esta mañana. Corresponde ahora el turno al señor Donald Francis Donovan. Voy a dar una breve lectura también a su nota curricular. Su nota de vida es muy extensa y hemos tratado de sintetizarla para simplemente presentarlo ante ustedes, y ya de su propia de desarrollo de su propia presentación ustedes
se darán cuenta de que se trata verdaderamente de un experto. El señor Donald Francis Donovan concentra su práctica en controversias internacionales ante tribunales de los Estados Unidos. Es socio de un despacho en Nueva York, despacho de abogados en Nueva York. Su práctica profesional la concentra en cortes internacionales y tribunales arbitrales. De acuerdo con encuestas efectuadas entre sus pares, ha sido recientemente destacado como uno de los 8 abogados líderes en arbitraje internacional a nivel mundial por la Chambers Global de 2008, el que lo ha señalado como uno de los abogados líderes a nivel mundial, tanto en arbitraje comercial como de inversión. La Chambers USA 2008 coincidió con ello, describiéndolo como simplemente uno de los abogados líderes a nivel global en materia de arbitraje internacional. El señor Donovan ya es un amigo y un conocido de los abogados, de los juristas mexicanos, quienes en el 2006 por primera vez, la barra mexicana de abogados, por primera vez le otorga un reconocimiento a un socio no mexicano. Fue galardonado con el Premio Nacional de Jurisprudencia por la barra mexicana, siendo el primer no mexicano así honrado, y poco después fue hecho miembro de la Orden Mexicana de la Águila Azteca, el honor más elevado entregado por el Gobierno de México a extranjeros. Se unió a Debussy luego de servir como escribiente del juez Harry A. Blackmun de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos y como asistente legal del juez Howard M. Holtzman del Tribunal Arbitral Irán, Estados Unidos. Tiene la palabra el señor Donovan. Señor Donovan, bienvenido. Muchas gracias. Cuando guste. Buenos días. Considero un gran privilegio haber sido invitado a participar en estos diálogos sostenido aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México y dedicada al tema de justicia internacional. A lo largo de los años he tenido la oportunidad de trabajar con muchos colegas mexicanos en litigios internacionales en cortes americanas, en temas de arbitraje internacional y en disputas entre estados. De especial importancia, ha pasado mucho tiempo durante los últimos años trabajando con apreciados colegas del Ministerio de Relaciones Exteriores, incluyendo Juan Manuel Gómez Robledo, Joel Hernández García y Víctor Uribe, quienes están aquí con nosotros a esta conferencia. Primero en el caso ENA y luego en el litigio ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el cual tratamos de ajustar la decisión a Veno. Estas relaciones profesionales están dentro de las más gratificantes de mi carrera. Por eso fue un honor especial ser invitado a participar hoy aquí por el doctor Razo y el doctor Patiño y el embajador Sepúlveda Amor. Permíteme, por favor, unas palabras sobre Bernardo, a quien primero conocí como cliente hace varios años y frente a quien luego tuve el privilegio de argumentar cuando fue juez ad hoc en la ENA y lo es como miembro permanente de la Corte. Es un gran académico, abogado y juez y es un representante especialmente persuasivo del sistema de justicia internacional del cual quisiera hablar durante estos diálogos. Muchas gracias a usted y a todos. El tema del cual quisiera hablar hoy es el del desarrollo del arbitraje internacional como un sistema transnacional de justicia. Quisiera proceder en 3 puntos. Primero, quisiera tomar una breve mirada al sistema moderno de arbitraje internacional y definir a lo que me refiero por sistema transnacional de justicia. Segundo, quisiera revisitar la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Mitsubishi, decidido hace casi 25 años, para entender un poco mejor lo que discutimos. Finalmente, quisiera hacer notar ciertas implicaciones para nuestras expectativas de los árbitros internacionales.
quisiera cerrar, con su permiso, con algunas palabras sobre la decisión de la Corte Suprema en el caso Medellín. Desde un punto de vista estrictamente numérico, las estadísticas de todas las instituciones arbitrales reflejan un incremento dramático en controversias que van a arbitraje. En su ámbito geográfico, jurisdicciones nacionales alrededor del mundo han dictado modernas leyes de arbitraje, incluyendo unos 60 países que, como México, han dictado versiones de la ley modelo UNCITRAL. La adhesión a la Convención de Nueva York es casi universal, y a la Convención del CIADE y a convenciones regionales han tenido amplia aceptación también. Desde un punto de vista sustantivo, los estados han demostrado una creciente propensión a permitir el arbitraje de controversias sobre materias de derecho público, las que antes eran reservadas para los tribunales nacionales. Esta expansión reconoce que para alcanzar completamente las eficiencias de este sistema internacional de arbitraje privado, es necesario ceder a los árbitros la autoridad de alcanzar determinaciones vinculantes sobre disputas que implican derechos públicos también. La decisión en Mitsubishi por la Corte Suprema de los Estados Unidos, que permitió el arbitraje de conflictos bajo derechos de competencia y que voy a discutir un poco más en un ratito, es un ejemplo de dicha tendencia, pero la misma es generalizada. En efecto, justamente la semana pasada estaba dando clases de arbitraje internacional en Nueva Zelanda, y fue un placer ver un caso local decidido poco después de Mitsubishi, que fue inspirado en dicho caso para llegar a la misma conclusión. Finalmente, en un adelanto cuya importancia es difícil subestimar, en un desarrollo que creo que Francisco y Hugo van a discutir un poco más tarde, los estados se han involucrado en el sistema de arbitraje de la forma más significativa, sometiendo su propio conducto al arbitraje a solicitud de inversionistas privadas. A través de la conclusión de Alcan, a la Carta del Tratado de Energía y a más de 2.000 acuerdos de inversión bilateral y de libre comercio, los estados han construido un régimen internacional bajo el cual importantes decisiones gubernamentales son sometidos al escrutinio de órganos internacionales, de una manera en la que algunos han descrito y que examinamos críticamente como un sistema de derecho administrativo global. Quiero sugerir que este sistema de arbitraje internacional ha evolucionado en una de justicia transnacional. Este sistema, mientras es seguramente merecedor de ser incluido en estos diálogos de justicia internacional, difiere de forma importante de las tres cortes que hemos estado discutiendo. Por favor, permítanme explicar. El punto de partida para el sistema de arbitraje internacional es, por supuesto, el consentimiento de las partes. De cara al consentimiento, sin embargo, el Estado toma un papel fundamentalmente distinto en la resolución de la disputa. Mientras la autoridad del Tribunal Arbitral Internacional está basada, en definitiva, en derecho nacional e internacional, el tribunal al mismo tiempo forma parte de un observable y bien definido orden legal transnacional que opera fuera de la estructura de cualquier estado o grupo de estados. Debo enfatizar desde el comienzo que uso el término orden legal transnacional para referirme a las características estructurales o administrativas del sistema, no a un cuerpo de ley sustantiva. En consecuencia,
Cuando menciono un orden jurídico transnacional, no me refiero a ninguna forma de lex locutoria o armonización de leyes nacionales de contratos o competencia o temas similares, sino a la arquitectura legal que da forma al arbitraje internacional como existe actualmente. Con esta clarificación, quisiera identificar 4 características de este sistema de justicia transnacional. La primera es la delegación de la autoridad de resolver conflictos a órganos que toman decisiones y que el Estado no designa, regula o supervisa directamente. Una de las funciones esenciales del Estado moderno es resolver disputas de manera justa e imparcial y luego traer su autoridad coercitiva para ordenar y ejecutar estas decisiones. Sin embargo, el arbitraje internacional conlleva delegar esa facultad a órganos con los cuales el Estado no tiene una relación directa. El resultado es que las Cortes Nacionales rutinariamente ejecutan decisiones en materia civil de cuerpos jurídicos que han operado no solo fuera de su propia jurisdicción, pero fuera de la jurisdicción de cualquier Estado. Por lo tanto, el reconocimiento y ejecución de un laudo arbitral tiene una base fundamentalmente distinta que el reconocimiento y ejecución de una sentencia extranjera, que está fundamentada en principios de cortesía y relaciones internacionales. La segunda característica del orden legal transnacional que quiero resaltar es la constitución de tribunales de arbitraje transnacionales y no simplemente internacionales. Cualquier tribunal internacional frecuentemente estará compuesto de árbitros de distintas jurisdicciones. Pero no solo quiero enfatizar que los miembros de tribunales arbitrales vengan de diferentes países y tradiciones legales. Si bien esto es por supuesto correcto e importante, lo que digo va más allá. Los tribunales arbitrales son verdaderamente internacionales, en el sentido que sus integrantes no están sometidos directamente para su nombramiento a sus respectivos gobiernos o ningún grupo de gobiernos. De aquí su alejamiento del concepto tradicional de relaciones internacionales, en el sentido de interacciones entre los gobiernos de distintos países. La tercera característica del orden jurídico transnacional es que los tribunales arbitrales con frecuencia manejan casos en los que se requiere aplicar el derecho de diversos países e incluso el derecho internacional. Sin embargo, y yo no soy el primero en señalarlo, en un arbitraje internacional todas esas leyes constituyen la ley de la sede arbitral. Por ello, en el arbitraje internacional no existe tal cosa como derecho extranjero. En mi opinión, desde un punto de vista legal y práctico, esto resulta en una interacción más profunda entre los distintos sistemas legales que pueden intervenir en un arbitraje de lo que ocurriría en una Corte Nacional que obedece a y está directamente gobernada por un único sistema. La cuarta y última característica es el uso y el desarrollo de un procedimiento transnacional. El procedimiento civil aplicado en las Cortes Nacionales es inaplicable al arbitraje internacional y las normas de derecho nacional e internacional y normas ad hoc que frecuentemente regulan la conducta de procedimientos arbitrales dejan mucha discreción para flexibilidad procesal. Debido a la participación de las partes, abogados y árbitros de múltiples jurisdicciones, el procedimiento actualmente empleado en un proceso puede variar significativamente
y puede ser ajustado para cubrir las necesidades de la disputa particular y las expectativas de las partes y los abogados involucrados. Aun cuando es cierto que ha surgido un conjunto de procedimientos generalmente empleados en arbitrajes internacionales importantes, dicho procedimiento no es dependiente de, ni constreñido por, ningún Código de Procedimiento Civil Nacional. En cualquier caso, sujeto a las normas privativas de tratamiento efectivo y la oportunidad de ser escuchado, el procedimiento siempre está sujeto a variación en cada caso en particular. Antes de culminar con este resumen, debo hacer una distinción que a esta altura debe ser obvia. El sistema que yo describo no es estructuralmente igual a las instituciones de adjudicaciones que también estamos discutiendo. Una corte internacional es establecida bajo autoridad directa, no de un solo Estado, sino de un cuerpo de Estados definidos por un tratado. En consecuencia, la autoridad ejercida por dicha corte deriva directamente de aquellos Estados, y mientras la corte mantiene en todo momento su independencia adjudicatoria, está sujeto al control de dicho cuerpo de Estados. La fuente de autoridad de la corte es por lo tanto diferente de aquella de los tribunales transnacionales a los que no me refiero aquí. Quisiera ahora hablar de la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Mitsubishi como un apoyo enfático de la capacidad del sistema de arbitraje internacional a hacer justicia en conflictos transnacionales. El caso surgió de un acuerdo de ventas y distribución entre una compañía japonesa, Mitsubishi, y un distribuidor puertorriqueño, Soler. El acuerdo contenía una cláusula de arbitraje, la cual establecía arbitraje de todas las disputas en Japón, de acuerdo con las normas y reglamentos de la Asociación Japonesa de Arbitraje Comercial. Cuando Mitsubishi buscó terminación del contrato, Soler introdujo demandas ante la Corte Federal en Puerto Rico. Mitsubishi buscó obligar el arbitraje sobre dichas reclamaciones. Aun cuando para ese momento todas las cortes de apelaciones que habían considerado el tema habían decidido que demandas bajo derecho de competencia no eran arbitrables, la Corte Suprema otorgó certiorari y, en una opinión del juez Blackmun, reversó la decisión de la Corte de Apelaciones y sostuvo que solo lo eran. La Corte Suprema reconoció expresamente que los tribunales de arbitraje internacional eran, entre comillas, tribunales transnacionales. Y también la Corte expresamente notó que, otra vez entre comillas, un tribunal arbitral internacional no debe alianza a las normas legales de ningún Estado en particular. Por ello, no tiene obligación directa de vindicar sus decisiones. Aún así, dicha decisión reflejó un alto nivel de confianza en el sistema de arbitraje internacional. Primero, en respuesta a la preocupación de que la posible complejidad de conflictos de competencia hacían el arbitraje inapropiado, la Corte dijo que la adaptabilidad y acceso a experticia son características del arbitraje y que los procedimientos arbitrales típicamente permiten que las partes escojan árbitros apropiados y permiten la asistencia de expertos designados por las partes y por el tribunal. Igualmente, la Corte rechazó la proposición de que un tribunal arbitral representaría un peligro muy grande de hostilidad innata a las limitaciones que las leyes de competencia han impuesto sobre negocios. Notó, por el contrario,
Y es de esperarse que las partes o la autoridad designada seleccionen árbitros apropiados cuando la disputa tenga un componente legal importante y declinó aceptar la presunción de que las partes y el tribunal arbitral son incapaces o no estarían dispuestos a retener árbitros competentes, conscientes e imparciales. Finalmente, la Corte en Mitsubishi trató lo que consideró ser el fundamento de la preocupación sobre arbitraje en demandas de competencia. La importancia fundamental para el capitalismo democrático americano del régimen de leyes de competencia. Para calmar esta preocupación, la Corte volvió a su punto fundamental de que el arbitraje era un medio confiable para resolver conflictos. En consecuencia, la única función de un tribunal de los Estados Unidos encargado de revisar la decisión de un tribunal arbitral sobre conflictos de competencia, más allá de una pregunta sobre fundamentos generalmente aplicables para rechazar el reconocimiento o ejecución, era satisfacerse de que el tribunal tomó conciencia de las reclamaciones de competencia y que, en efecto, las decidió. De haberle hecho, la investigación de la Corte termina. Quizá la indicación más clara del alcance de la decisión Mitsubishi fue el enfático voto salvado del juez Stevens, quien criticó la repetida invocación de los altos ideales del arbitraje internacional por el juez Blackmun. Él sugirió que la opinión de la Corte podría crear la errónea impresión de que la mayoría había confundido al arbitraje internacional con una institución designada a implementar una fórmula para la paz mundial. Para el juez Stevens, el arbitraje internacional debería estar limitado a las tareas que es capaz de hacer bien. En su opinión, la rápida y económica resolución de disputas esencialmente contractuales entre socios comerciales. En los 25 años desde la decisión Mitsubishi, creo que la visión del juez Blackmun ha sido decisivamente vindicada. Quizás las observaciones jocosas del juez Stevens sobre la capacidad de la institución de contribuir con el orden legal internacional fueran mucho más ciertas de lo que él creía. Hablemos ahora del árbitro como juez transnacional. Reconociendo las cualidades del orden legal transnacional, debemos buscar cualidades especiales en árbitros internacionales. Dichas cualidades especiales derivan directamente del rol que acabo de describir para árbitros internacionales en este sistema de gobierno global. En primer lugar, y en lo que respecta a su pura competencia profesional, los árbitros internacionales deben poder pensar en forma libre, imaginativa y crítica, libres de toda consideración que denote estrechez de miras, si los tribunales arbitrales han de ser, como sugerí antes, transnacionales o verdaderamente internacionales. Deben ser capaces de aplicar el derecho público internacional, varios derechos nacionales de índole privado y público y, en ocasiones, los principios o prácticas transnacionales. Y deben ser igualmente conocedores en entorno internacional comercial o de inversiones en el que este derecho habrá de aplicarse. En segundo lugar, los árbitros deben ser versátiles a la hora de ejercer las reglas procesales. Deben poder apreciar a plenitud las distintas tradiciones jurídicas y estilos de abogacía. Al aprovecharse de una pluralidad
de tradiciones jurídicas, pero sin comprometerse con ninguna. Los árbitros verdaderamente internacionales pueden promover la resolución eficaz de controversias, ofreciendo soluciones procesales innovadoras que se ajustan a las necesidades de las partes. Por último, no solo desde una perspectiva intelectual, sino también instintiva, los árbitros internacionales deben lograr lo que Charlie Brauer acaba de describir en un discurso de la medalla Manley Hudson en la reunión anual el pasado abril en la Sociedad Americana de Derecho Internacional, como una visión desnacionalizada. Los árbitros internacionales son llamados a resolver disputas entre partes provenientes de distintos países y culturas. Podemos sentirnos orgullosos de nuestras tradiciones y enfoques jurídicos nacionales, pero debemos dejar ese orgullo nacional de lado a la hora de justificar una controversia. Las virtudes que acabo de describir deberían llevar al resultado que todo sistema de resolución de controversias debe aspirar a ofrecer: un procedimiento justo y eficaz y un resultado que refleje justicia. Al confiar la adjudicación de conflictos transfronterizos a personas de nacionalidades y culturas jurídicas distintos, expresamos nuestra confianza en que se aplicará una visión compartida de la justicia que se base en el Estado de Derecho. Con su permiso, antes de cerrar, permítame algunas palabras sobre el caso Medellín. Muchos de ustedes estarán familiarizados con el caso. Después de la decisión de la Corte Internacional de Justicia, la Corte Suprema de los Estados Unidos declinó en ordenar dar eficacia de la decisión en el sistema doméstico de los Estados Unidos. La Corte reconoció en su decisión que los Estados Unidos tenían una obligación internacional de cumplir con la decisión ABEA bajo el artículo 94 sub 1 de la Carta de las Naciones Unidas, pero sostuvo que dicha obligación no había entrado en vigencia como ley interna, por cuanto el Congreso no había implementado el tratado mediante ley. Llegó a dicha conclusión aun cuando la cláusula de supremacía de la Constitución de los Estados Unidos expresamente convierte a las cortadas conjuntamente con la Constitución y las estatuas federales en ley suprema de la nación. En base a dicha conclusión, la Corte Suprema declinó ordenar a los oficiales de Texas a otorgar la revisión y reconsideración ordenada por la Corte Internacional de Justicia, y José Medellín fue acusado en violación de dicha decisión. No debe ser sorpresa que yo estoy en profundo desacuerdo con esta decisión, tanto a nivel internacional como a nivel de la Constitución de los Estados Unidos. Sin embargo, este no es lugar para examinar en detalle la decisión. Solamente diré aquí que es difícil leer la decisión sin tener la impresión de que la Corte simplemente no estaba preparada para concluir que las personas designadas constitucionalmente para crear tratados en los Estados Unidos, el presidente y el Senado, creyeron lo que dijeron cuando acordaron cumplir con las decisiones de la Corte Internacional de Justicia en los casos en los que los Estados Unidos era parte, en acuerdo con el artículo 94. Sugeriría, sin embargo, que dicho rechazo fue inconsistente con las tradiciones americanas que se remonta a las generaciones fundadoras.
Más importante para aquí, la decisión Medellín es inconsistente con el compromiso histórico de los Estados Unidos a la resolución pacífica de conflictos por judicialización internacional. Tal y como los Estados Unidos han estado comprometidos con el papel de tribunales independientes como una barricada del principio de la legalidad en la esfera doméstica, la historia de los Estados Unidos refleja el mismo rol para las Cortes Internacionales. Desde la Comisión de Reclamaciones establecida por el Tratado J a la iniciación de la era moderna de arbitraje internacional por el arbitraje de Alabama que Western Wood discutió ayer, al papel crítico de los Estados Unidos en el establecimiento de la Corte Internacional de Justicia. Los Estados Unidos han demostrado un compromiso real en la adjudicación internacional. En efecto, en el año 1920, el juez William Howard Taft asistió a una asamblea anual de la Sociedad Americana de Derecho Internacional y denominó a la Corte Mundial, en su momento la Permanent Court, un invento americano que derribó sus fuerzas de la tradición americana. Si la Corte en Medellín hubiese demostrado la confianza en la resolución internacional de conflictos reflejada en Mitsubishi, hubiese reconocido que a través de la cláusula de supremacía de la Constitución de los Estados Unidos, los fundadores de dicha Constitución habían tomado una decisión atrevida y deliberada al involucrarse en el orden legal internacional que estamos discutiendo en estos diálogos. Adicionalmente, la Corte hubiese reconocido que la Corte Internacional de Justicia, al sostener que las Cortes de los Estados Unidos debían otorgar la revisión y reconsideración que sostuvo era requerido, estaba invitando a dichas Cortes a acompañarla en la ejecución de una obligación internacional que los Estados Unidos había asumido voluntariamente. Además, la Corte Suprema hubiese guardado confianza en un compromiso por parte de los Estados Unidos hacia el derecho internacional y la adjudicación internacional, remontándose a los fundadores de la República. Y finalmente, la Corte hubiese puesto a los Estados Unidos aún más firmemente en apoyo de un sistema de justicia internacional y transnacional que ayuda a asegurar los beneficios del principio de la legalidad a todos nosotros. Entonces, a pesar del proceso en Medellín, yo continúo apoyando al juez Blackmun. Y al hacer esto, considero un privilegio participar con ustedes y otros colegas de México, los Estados Unidos y jurisdicciones alrededor del mundo en los sistemas de justicia internacional y transnacional que hemos discutido en esta conferencia. Muchas gracias por su atención y igualmente su paciencia. Bueno, muy bien, muchísimas gracias al señor Donald Francis Donovan, una excelente presentación sobre tribunales arbitrales y algo más, porque no quedó nada más el tema de tribunales arbitrales. Más adelante en el resumen haremos algún comentario al respecto. Vamos a continuar con los trabajos de esta mesa, pidiéndole ahora al señor Hugo Pérez Cano Díaz que haga uso de la palabra para hacer su exposición, y leo también una breve nota curricular. También su nota de vida es muy extensa y hemos hecho una muy apretada síntesis. Él es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. De enero del 2007 a la fecha es jefe de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía, responsable de las materias antidumping, antisubvenciones y salvaguardas, responsable de la materia en las negociaciones de los distintos tratados comerciales internacionales suscritos por México,
Ha participado en litigios internacionales en la materia que involucran a México y es responsable de las investigaciones administrativas en esta materia. Ha tenido diversos cargos y una larga lista de publicaciones que no voy a leer porque es muy extensa. Tiene muchos trabajos, siempre sobre los temas que son de su especialidad, los temas de comercio internacional, los temas de arbitraje, los funcionamientos de los paneles binacionales, en fin. Vamos a escuchar al señor Hugo Pérez Cano con su exposición, por favor. No soy tan alto como Don. Qué bueno que me encontré este banquito. Muy buenos días tengan todos. Permítanme tomar unos momentos para agradecer la invitación que me hizo la universidad a través del señor rector para poder compartir algunas ideas con ustedes. Agradecer también a la Facultad de Derecho por la oportunidad y especialmente al doctor Ruperto Patiño, y un agradecimiento muy especial al embajador Bernardo Sepúlveda, con quien he tenido oportunidad de compartir y pelotear muchas de estas ideas durante mucho tiempo y en fin, de platicar estos temas y compartir varias mesas. Entonces es un agradecimiento muy especial a él también. El tema que platica o las conclusiones de Don Donovan me dan pie para darle continuidad a este tipo de preocupaciones y poder ponerlas en el contexto mexicano. Finalmente, estos diálogos de justicia internacional los estamos llevando a cabo en México y me parece que será de mucho interés y ojalá de acciones en el futuro para México sobre cómo aterrizamos este tipo de cuestiones. Me voy a referir al cumplimiento de sentencias de laudos arbitrales desde la perspectiva mexicana. Para esto quiero primero dar algo de contexto y especialmente, es decir, desde luego el cumplimiento de sentencias y laudos arbitrales internacionales es muy amplio, pero lo voy a analizar desde el tema que yo mejor conozco, que son los tratados de comercio e inversión, pero podemos ampliarlo a otras materias. Un poco de contexto, pues México suscribe el GATT en 1986 y es miembro fundador de la Organización Mundial de Comercio. Suscribe el tratado en 1994 y entra en vigor en 1995. A la fecha tenemos 11 tratados de libre comercio, además de otros tratados comerciales, por ejemplo, no nada más el Tratado de Montevideo 1980, sino todos los acuerdos comerciales que hemos suscrito en el contexto de la LADI. Tenemos además en materia de inversión 27 tratados suscritos, 26 de ellos en vigor, uno todavía está pendiente, y además de los 11 tratados de libre comercio que hemos suscrito, si la memoria no me falla, me parece que 7 u 8 tienen capítulos específicos en materia de inversión que serían equivalentes a los APRIs, a los acuerdos sobre la protección, promoción y protección recíproca de las inversiones. Entonces, desde luego que la mayor intensidad de las relaciones de comercio, de las relaciones comerciales de México de 1986 y especialmente en 1994 a la fecha, el incremento de los flujos comerciales y de los flujos de inversión, lo que ha suscitado ha sido una multiplicidad de litigios internacionales. Tenemos, para dar la numeralia, es también un tema que le agradezco al embajador Sepúlveda que lo hayamos podido discutir unos días antes. En la OMC, por ejemplo, México ha participado como reclamante
es decir, demandando a otros miembros de la OMC en 10 casos. Y ha sido demandado en 6 ocasiones. Tenemos además, en materia de procedimientos Estado contra Estado, 2 casos en el contexto del TLC América del Norte, y el capítulo 20 de América del Norte, como demandante. En ambos casos hemos demandado el incumplimiento de obligaciones del TLC a Estados Unidos. Hemos demandado en una ocasión a Perú al amparo de un ACE, de un acuerdo de complementación económica, suscrito al amparo de la LADI. Y además hemos sido demandados por El Salvador al amparo del Tratado de Libre Comercio que firmamos con Guatemala, Honduras y El Salvador. En materia de inversión hemos enfrentado 14 casos. 14 casos, y en materia de inversión el Estado mexicano siempre es demandado. Aun cuando las disciplinas internacionales de inversión, por ejemplo el convenio del CIADI, permite que el Estado pueda ser demandante, los tratados que hemos suscrito no admiten esa posibilidad. Se trata del cumplimiento del Estado con sus obligaciones precisadas en esos tratados, tratados de libre comercio. La gran mayoría de ellos han sido al amparo del TLC de América del Norte. Y en 3 ocasiones al amparo de acuerdos bilaterales de inversión. Pero en todos los casos hemos sido demandados. Y después tenemos un procedimiento sui generis, único en su tipo, un animal único, es el capítulo 19 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que establece un mecanismo de solución de controversias ante paneles binacionales muy específico para que los particulares puedan reclamar ante estos paneles binacionales el cumplimiento de aquí muy específicamente la autoridad investigadora en materia de prácticas desleales, puedan reclamar el cumplimiento de esa autoridad con sus obligaciones derivadas de la ley mexicana al emitir sus resoluciones en esta materia. Pero también es un mecanismo arbitral ante paneles binacionales, y aquí hemos tenido cerca de 18 casos, ha habido desistimientos, pero hemos tenido diversas resoluciones, y me voy a referir a ellas con un poquito más de detalle más adelante. Digamos, los casos en los que México está involucrado, y me voy a concentrar en aquellos en los que México ha sido demandado. ¿Cuáles son los remedios que estos tratados prevén? Hay de diversos tipos. Si vemos el acuerdo de la OMC y los mecanismos entre estados previstos en estos tratados, entonces aquí básicamente lo que los tratados prevén es que si la medida que se impugna se determina que es violatoria de las obligaciones, el Estado tiene en primer término la obligación de revocarla, es decir, de eliminar la medida que un tribunal internacional ha determinado que es violatoria de los tratados específicos. Y tenemos varios ejemplos. La mayoría de los casos que México ha enfrentado han sido en materia de prácticas desleales, es decir, de cuotas compensatorias, un caso por subsidios y el resto por medidas antidumping. Aquí resulta relativamente sencillo para el Estado cumplir, porque normalmente, número 1, es una materia federal, número 2, le corresponde, es una materia que está dentro de las responsabilidades de la Secretaría de Economía, que además es la responsable, en términos generales, de la observancia y el seguimiento a los tratados comerciales. Y finalmente las cuotas compensatorias es una medida que cae totalmente dentro de las atribuciones de la Secretaría de Economía. Entonces, dar cumplimiento a un laudo donde la conclusión es que deben eliminarse las cuotas compensatorias, diría que no le resulta complicado al Estado. Sin embargo, las medidas pueden ser de cualquier tipo, y tenemos otros ejemplos.
En el caso de El Salvador contra México, involucraba una ley y un reglamento, la Ley General de Salud y el Reglamento de Insumos para la Salud. Finalmente nosotros dimos cumplimiento a un laudo adverso modificando disposiciones reglamentarias, y uno pudiera pensar que quizá no es tan fácil como las cuotas compensatorias, y me voy a referir a esto un poco más adelante, pero finalmente queda dentro del ámbito del Ejecutivo. Pero en 2 ocasiones hemos enfrentado reclamaciones donde la medida objeto de la reclamación han sido leyes mexicanas. En uno de los casos, en el caso de arroz y carne de bovino, Estados Unidos ante la OMC también reclamó el incumplimiento de México por disposiciones específicas de la Ley de Comercio Exterior. El panel de la OMC determinó que en efecto México había violado, es decir, que las disposiciones de la Ley de Comercio Exterior violan disciplinas o disposiciones del acuerdo antidumping de la OMC. Y en otro caso, en el caso del impuesto especial sobre producción y servicios, que el Congreso de la Unión adoptó para los refrescos endulzados con edulcorantes diferentes del azúcar, que esencialmente estaba dirigido a el uso de la fructosa como edulcorante en refrescos, también se reclamó una medida del Congreso. Entonces, en primer término, los remedios pueden ser lo que se busca es la eliminación de las medidas que violan nuestras obligaciones internacionales. En caso de que el gobierno no lo haga, de que el Estado no dé cumplimiento, entonces está la posibilidad de los otros miembros de la OMC o de las otras partes de los tratados de adoptar contramedidas, de suspenderle beneficios a México por no cumplir oportunamente con sus obligaciones internacionales. En el capítulo 19, como les decía, hemos tenido resultados de muchos tipos. El capítulo 19 del TLC América del Norte. Lo que los paneles pueden decidir son una de 2 cosas. O confirma la decisión, en el caso de México, de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, de la UPSI, o de la Secretaría de Economía, o confirma que su decisión estuvo emitida de acuerdo con la Ley de Comercio Exterior y las demás disposiciones normativas aplicables, o se lo devuelve si determina que no cumplió con esas disposiciones, se lo devuelve a la autoridad para que la autoridad tome medidas que no sean incompatibles con el fallo. Pero, de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, le da la discreción a la autoridad investigadora para que adopte las medidas que considere que no incumplen con la decisión del fallo. Y hemos tenido decisiones de muy distintos tipos. En 3 casos, la Secretaría de Economía, de los casos que se han resuelto en contra de la Secretaría de Economía, en 3 casos la Secretaría ha revocado cuotas compensatorias, en 3 casos ha rehecho el análisis y ha confirmado cuotas compensatorias en distintos montos, pero ha mantenido las cuotas compensatorias que había adoptado. Y en un caso donde la Secretaría de Economía no adoptó cuotas compensatorias, hubo una reclamación de los productores nacionales. El resultado fue que revisar el caso para que impusiera cuotas compensatorias. Finalmente, la Secretaría lo hizo, las cuotas compensatorias nunca se aplicaron porque lo sujetó a una condición. En el tiempo en el que transcurrió se desarrolló el litigio ante el panel binacional, la producción nacional desapareció. Y entonces la Secretaría sí adoptó cuotas compensatorias, pero sujetó la aplicación a la condición de que viniera la producción nacional, demostrara que todavía estaba produciendo el producto. Nunca se hizo, pero incluso en el punto que quería hacer es que en el capítulo 19 podría ser el resultado, como lo fue en este caso, de que adoptara cuotas compensatorias. Y finalmente, en los arbitrajes en materia de inversión, los remedios son de 2 tipos. Normalmente, los tribunales pueden ordenar que el Estado indemnice a los inversionistas que resultaron afectados por medidas que adoptó el Estado, es decir, que se le compensen los daños pecuniarios en los que sufrió por la medida adoptada por el Estado, o bien pudiera ordenar
en los casos de expropiación, que se le restituyera la propiedad expropiada al inversionista, y el Estado tiene la opción de restituir la propiedad o de pagar los daños correspondientes. Pero al final de cuentas tienen que ser daños pecuniarios o daños cuantificables en dinero, y el Estado finalmente tiene la opción, si esa fuera la decisión, de restituir o compensar monetariamente por los daños. Entonces, en fin, estos son los remedios que prevén los diferentes tratados. Ahora, pasamos entonces ya a los casos concretos que México ha enfrentado, es decir, las reclamaciones que hemos enfrentado y dónde estamos situados para entonces entrar ya a ver propiamente cómo hemos venido dando cumplimiento a estos laudos y los problemas que se suscitan, y apuntar por dónde podrían ir algunas soluciones. De las reclamaciones, aquí hay que analizarlo en varios planos, porque las autoridades, es decir, lo primero que hay que tener en cuenta es que, salvo en el caso muy particular del capítulo 19, donde el Tratado de Libre Comercio identifica específicamente la autoridad competente, y en el caso de México es la Secretaría de Economía, la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía, en los demás casos las reclamaciones internacionales se enderezan contra el Estado mexicano. Contra México, México es el demandado. Y por lo tanto no se distingue entre los poderes de la Unión, los poderes estatales o los órdenes de gobierno que pudieran estar involucrados. En principio, cualquiera de los poderes y en cualquiera de los órdenes de gobierno podría adoptar medidas que violen nuestras obligaciones internacionales. Y vamos a ver otra vez, regresar a los números para ponerlo en contexto. De las reclamaciones que hemos enfrentado en la OMC, todas las reclamaciones han sido por medidas adoptadas por el gobierno federal. De las 6 reclamaciones, 6 han sido en contra o por medidas de orden federal. Y si le sumamos el caso de El Salvador, que también México perdió, también es por medidas federales. Es decir, en los casos Estado que México ha perdido, todas las medidas han sido del orden federal. En los casos del capítulo 19, es muy sencillo, todas, por las razones que ya dije, todas son de orden federal, pero porque esa es la naturaleza misma de este procedimiento. En los casos de inversión, de las 14 reclamaciones, 13 han involucrado reclamaciones por medidas adoptadas por el gobierno federal. Es decir, todos, con excepción de uno, han involucrado reclamaciones contra autoridades federales. En 4 casos, aquí debo precisar, no se suman. En varios de los casos se han reclamado medidas tanto federales como estatales, en algunos casos también municipales, entonces no se suman. Pero de los 14 casos, en 13 se ha demandado la responsabilidad del Estado por medidas del gobierno federal. En 4 casos se ha reclamado la responsabilidad del Estado por medidas de gobiernos estatales, y en 5 por medidas de los gobiernos municipales. Esto es, en fin, las reclamaciones que enfrentamos. Y de los casos que hemos perdido, ya lo decía, en la OMC, de los casos que nos han demandado, todos los hemos perdido. Y la gran mayoría, 4 de los 6 casos, son en materia de prácticas desleales, es decir, por medidas de la Secretaría, y en todos los casos hemos revocado las cuotas compensatorias. Pero en 2 de los casos hemos llevado a cabo reformas legislativas. En el caso de arroz bovino, y que también se reclamaron disposiciones específicas de la Ley de Comercio Exterior, el Ejecutivo, como resultado de ese fallo de la OMC, presentó una iniciativa al Congreso, y el Congreso modificó las disposiciones que se determinó eran violatorias. En el caso también del IEPS contra la fructosa,
el Ejecutivo presentó una iniciativa para derogar el impuesto y el Congreso efectivamente actuó en consecuencia y el impuesto quedó derogado. De los casos de inversión, de los que hemos perdido, 4 de los 5, hemos perdido 5 casos al día de hoy, y 4 de los 5 han sido por medidas adoptadas por el gobierno federal. En un caso se trató de la devolución, de la negativa del SAT de devolver impuestos por la exportación de cigarros. En un caso, y tuvimos que pagar daños pecuniarios por alrededor de 1.7 millones de dólares. En un caso se determinó que la negativa del INE, el antiguo Instituto Nacional de Ecología, de otorgar un permiso para el establecimiento de un confinamiento de desechos peligrosos, la negativa del INE había violado las obligaciones del TLC. Tuvimos que pagar 7,5 millones de dólares al inversionista español, y tenemos 2 casos que donde se afectaron el impuesto contra la fructosa adoptado por el Congreso, violó nuestras obligaciones, además de la OMC, y donde la consecuencia fue la revocación del impuesto. Hemos sido condenados a pagar a inversionistas extranjeros arriba de 80 millones de dólares en ambos casos, arriba de 90 millones de dólares. Entonces, por medidas de autoridades federales, y aquí no nada más de autoridades administrativas, sino en 2 casos, claro, involucra la misma medida, pero son 2 casos distintos, hemos sido condenados a pagar daños pecuniarios al inversionista extranjero. Y en un caso, en el último de los casos, involucró el decreto del gobernador de San Luis Potosí, que declaró la zona donde iba a ubicarse un confinamiento de desechos peligrosos. En el caso de Metalclad, el gobernador del estado emitió un decreto que declaró esa zona como reserva ecológica protegida, y prohibió las actividades, cualquier tipo de actividades, incluido tener un confinamiento de desechos peligrosos. Y por una medida del gobierno del estado, México fue condenado a pagar, o terminó pagando, fue condenado a 12 millones de dólares, que con intereses se nos fueron a 16 millones de dólares. Entonces, ¿cuál es el cumplimiento? Ya me referí al caso de capítulo 19, donde en uno de los casos el cumplimiento implicó adoptar cuotas compensatorias, en otros implicó revocar cuotas compensatorias, y en otro implicó la revisión de cuotas compensatorias. Pero dejemos ese al lado por lo específico que es. En los casos de inversión, tenemos que analizarlo en 2 planos. Primero, como las reclamaciones se enderezan en contra del Estado, y como el gobierno federal es el representante del Estado mexicano, el que responde frente al exterior, ya sea frente a un inversionista extranjero o frente a un Estado diferente, es el gobierno federal. Entonces, cuando hemos pagado daños pecuniarios en los casos de inversión, el que paga al inversionista ha sido el gobierno federal. Y a mí, en lo personal, me ha tocado entregar más de un cheque a los inversionistas extranjeros. Y en el caso de Metalclad, que involucró la responsabilidad internacional del Estado, pero por una medida del gobierno estatal, el que pagó, eso fue uno de los cheques que yo entregué, fue el gobierno federal. En ese caso fue con fondos de la TESOFE. La TESOFE sacó, y aquí están los 16 millones de dólares, le pagamos al inversionista extranjero, firmamos un convenio de finiquito, y fue el gobierno federal el que responde, el que da la cara del Estado al exterior. Pero al interior no está resuelto. Al interior se nos generan varios problemas,
Y ese es el segundo plano en el que tenemos que analizarlo y donde tenemos una tarea pendiente. Primero, la pregunta es ¿quién es la autoridad responsable? Y no es una pregunta trivial, es más, yo diría que la pregunta es importantísima. Es más, yo diría que la respuesta es importantísima. Porque esto implica, como estamos hablando de daños pecuniarios, que el presupuesto de una autoridad se va a ver afectado. Entonces, ¿cuál es la autoridad cuyo presupuesto debe de verse afectado? En el caso de Metalclad, bueno, en el caso vamos a los que son más sencillos, y porque hemos adoptado fórmulas diferentes, pero si son las autoridades federales, las autoridades administrativas federales, pudiera ser más sencillo. Es decir, el SAT pues pagó el 1.7 millones de dólares y el mecanismo que siguió fue el mismo que cuando el Tribunal Fiscal de la Federación dice aquí no procede el cobro de estos impuestos y hay que devolver. El SAT siguió la misma mecánica que habría seguido en cualquier otro caso donde tendría que devolver impuestos ante una decisión de un órgano jurisdiccional, en este caso mexicano. En el caso de Tecmet, que involucraba al INE lo pagó la Semarnat. No tenía en el presupuesto de ese año, no tenía los recursos, tuvo que negociar con la Secretaría de Hacienda que pudiera contar con los recursos. La Tesofe hizo una transferencia. Yo ya desconozco después cómo se haya organizado entre Hacienda y la Semarnat el presupuesto, pero a nivel federal hemos seguido la regla, el principio de derecho internacional del que pega paga. Entonces, era el INE, que está dentro de la esfera de la Semarnat, paga la Semarnat. El SAT paga el SAT. En el caso de Metalclad fue diferente, y yo, para serles honesto, no conozco cuál fue la conclusión. Pagó al inversionista el gobierno federal y luego hubo una gran discusión, que yo ya no conozco el desenlace, entre la Secretaría de Hacienda y el gobierno del Estado para ver quién pagaba o cómo pagaban, y no sé en qué quedaron. No es algo que se haya hecho público. Probablemente la información podría hoy por hoy obtenerse a través de la ley de transparencia, pero nunca se hizo público si el gobierno federal absorbió la responsabilidad del Estado o se la trasladó como debía haber sido al Estado. Y en los dos casos del impuesto a la fructosa, la pregunta es ¿quién paga? Es una medida del Congreso, una medida no nada más del Congreso de la Unión, sino una medida que el Congreso de la Unión revocó por una iniciativa, es decir, reconoció que era violatoria de nuestras obligaciones internacionales, y debería entonces afectarse el presupuesto del Congreso también. Esto presenta otro tipo de problemas. No nada más es la afectación de un presupuesto, y por cierto, para ponerlo en perspectiva, les comento una anécdota. Cuando estábamos discutiendo el pago a Metalclad en el año 2000 o 2001, yo recuerdo que estaba entonces el senador Monreal, que entonces era gobernador de Zacatecas, estaba cabildeando ante el Congreso que le dieran recursos para construir una carretera, y coincidentemente eran más o menos 160 millones de pesos. Y lo que yo hice pues fue darle un cheque a el inversionista extranjero es decir, le entregué la carretera de Monreal al inversionista extranjero. Es decir, puede ser tan importante como la construcción de una carretera. Entonces, yo también preguntaría, no es el caso, pero nada más para ilustrarlo, el día de ayer CPI, la empresa CPI, dio a conocer públicamente, sacó un comunicado, que el laudo en el que se estableció ya el monto que México tiene que pagarle como indemnización son 60 millones de dólares. Yo preguntaría, ¿cuántos municipios pueden hacer frente a una responsabilidad de 60 millones de dólares? Y todavía más, en el caso CNE contra la República Checa,
donde se determinó una indemnización por $300 millones más o menos. El gobierno de la República Checa no tenía los fondos y tuvo que adoptar un impuesto. Acuérdense de la tenencia, nosotros pagamos con la tenencia de las Olimpiadas, pero la República Checa tuvo que hacer frente a una responsabilidad internacional frente a un inversionista extranjero. Entonces, vamos, puede tener implicaciones muy importantes, implicaciones económicas, porque implica que dejan probablemente de realizarse actividades o cumplir con ciertos programas por la responsabilidad internacional que el Estado puede enfrentar. Al grado, no en México, pero en otros países, que el gobierno tuvo que adoptar un impuesto para poder hacer frente a esa responsabilidad internacional. Pongámoslo en el contexto del Congreso. El gobierno, la Secretaría de Economía en este caso no le dio mucha publicidad al tema. Ya pagamos uno de los laudos, el otro apenas ayer fue público por parte de la empresa, que le debemos $60 millones. En el otro caso de la fructosa fueron $37 millones que ya pagamos. Yo pregunto si le vamos a pasar la factura al Congreso de la Unión y las discusiones que eso va a suscitar, como lo quisimos hacer en el caso del gobierno de San Luis Potosí. Y las discusiones, lo decía ayer el embajador Sepúlveda, no nada más tienen implicaciones económicas, sino políticas. Échense cualquiera de ustedes el debate con los señores diputados y los señores senadores, que ayer varios nos acompañaron, oye, el Congreso de la Unión adoptó una medida violatoria y ahora debemos los 37 o casi $100 millones, 37 ya los pagamos. Me pregunto si ahora que entreguemos el presupuesto al inicio del periodo de sesiones del Congreso, va a venir ahí la partida contra el presupuesto del Congreso por los $60 millones que ahora tenemos, los que ya pagamos, los 37 que ya pagamos, los 60 que tendremos que pagar. Entonces, puede ser una discusión muy importante. No sé cómo se vaya a manejar, pero la pregunta es, ¿realmente el que pega, paga? ¿Y qué pasaría? No ha sido el caso en el caso de México, pero sí lo ha habido en el contexto de TLC América del Norte. ¿Qué pasaría cuando la medida reclamada es una del Poder Judicial? Tenemos el caso Lowen en Estados Unidos, donde al final de cuentas lo que se reclamaba era la sentencia de un juez del estado de Mississippi. ¿Quién paga? ¿El juez? ¿El juzgado? ¿El Poder Judicial? ¿O lo absorbe la Tesorería Federal, si es Poder Judicial Federal, la Tesorería Estatal, si es Poder Estatal? Y son preguntas muy importantes para las cuales no tenemos respuesta hoy. En el caso de ya los recursos, $60 millones para un municipio, ¿cómo los paga un municipio? Es decir, es muy probable que no tenga en todo el año ese presupuesto, pero ¿cómo lo apoya la Federación? ¿A través de qué instrumentos? ¿Les damos cómodas mensualidades, con o sin intereses? Para hacer frente a una responsabilidad internacional que el gobierno federal ya absorbió. Sería peligrosísimo, y se ha planteado en el Congreso mexicano, el Congreso de la Unión, que los tratados los firma el presidente de la República, los aprueba el Senado, es federal, que lo pague la Federación. Sería peligrosísimo, porque entonces parte de las razones por las que hemos suscrito estos tratados es para disciplinarnos, hay que ser honestos, y nos han impuesto una disciplina. Pero si esa disciplina no se traslada, imagínense lo que podría derivar que el gobernador de un estado, y quizá de un partido distinto al partido en el poder, en el gobierno federal, etcétera, adopta una medida donde no tendría esa repercusión económica. O la mayor disciplina, cuando el gobernador de un estado o un presidente municipal sabe que su presupuesto, el de su estado o de su municipio, puede verse afectado,
y que quizás si esto pudiera, yo también pregunto, derivar en una responsabilidad de servidores públicos, sí tomaría con mucha más cautela, adoptaría las medidas con mucha mayor cautela. Pero también hay un problema de disciplina. ¿Qué pasa con otro tipo de medidas? En México ha cumplido bien. México ha respetado el orden jurídico internacional, hemos cumplido con nuestras obligaciones y cuando se ha determinado que las hemos violado, hemos cumplido con los fallos. Pero, en fin, está en el aire. ¿Qué pasa cuando no sea una medida del Congreso Federal, sino de un Congreso estatal? El Ejecutivo podría, el Presidente de la República, cuando actúa con su cachucha de Presidente de la Nación, no de Ejecutivo Federal, podría obligar a un Congreso estatal a revocar o modificar una ley. ¿Qué pasa si el Congreso estatal no lo hace? Tiene consecuencias y las pagan otros. Si se toman contramedidas por un acto de el gobierno estatal que no cumplió, no nada más que violó las obligaciones, sino que no cumplió con una sentencia, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos en ese caso? Y otro tema, ya para concluir, otro tema importante es cuál es la validez en el orden jurídico interno, por ejemplo, de un impuesto que ya se determinó, ya un tribunal internacional determinó que es violatorio de un tratado que también es parte del orden jurídico mexicano. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Perú adoptó una ley, atiende nada más los temas de inversión, pero adoptó hace 1 o quizá 2 años una ley que atiende todo este tipo, no todo, pero muchas de estas situaciones. ¿Cómo se paga? ¿Quién paga? Hay una comisión que se conforma, involucra tiene miembros permanentes, por ejemplo, los funcionarios de Hacienda o el Ministerio del Tesoro, como sea que se le llame, peruano, el de Economía, etcétera, otros que son caso por caso, funcionarios de la autoridad cuyas medidas están siendo reclamadas en el caso específico, etcétera. Entonces tiene una ley que atiende este tipo de preocupaciones. México necesita una ley específica o necesita reformar leyes. Si nosotros vemos la ley sobre la celebración de tratados, tiene el artículo 11, que dice que las sentencias derivadas de procedimientos arbitrales en aquellos casos que involucren a la federación por un lado y a un particular por el otro, tendrán plena eficacia en México y serán reconocidas por los tribunales mexicanos. Y va todavía más lejos porque dice que esas sentencias o esos laudos internacionales podrán ser utilizados ante tribunales mexicanos como prueba en otros casos traídos ante tribunales mexicanos. Pero habla nada más, esencialmente, no lo dice son los casos de inversión, pero esos son los que dieron origen a esta disposición. ¿Qué pasa en el caso? O sea, ¿qué significa que la ley sobre la celebración de tratados diga que las sentencias, este tipo de laudos, tendrán plena eficacia y serán reconocidos, y no lo diga para los laudos, los fallos de la OMC o de tribunales del TLC? Significa lo contrario, que esos no tienen eficacia y no deberán de ser reconocidos. Podemos aplicar la disposición por analogía. Puede puede entablarse un juicio de amparo, de argumentar, por ejemplo, que viola, si es una disposición que ya fue determinada violatoria, viola garantías 14 y 16 constitucionales. O necesitamos una ley que diga que las sentencias, los laudos arbitrales internacionales tendrán plena eficacia, serán reconocidas y serán acatadas por las autoridades independientemente de cuál sea el poder involucrado o el orden de gobierno. Y suponiendo, yo creo que en el orden jurídico mexicano ni en esos casos podría obligarse al Congreso de la Unión o al Congreso de un Estado a reformar una ley, pero necesitamos una ley que diga que esas disposiciones serán atacables por la vía de amparo y que los jueces federales deberán de reconocerlas.
Es decir, presenta problemas, hemos venido cumpliendo bien, pero el cumplimiento con sentencias internacionales presenta problemas complicados, es decir, jurídicamente complicados, que políticamente pueden ser muy complicados y que económicamente pueden tener un impacto muy serio, y aquí es donde tenemos una tarea todavía pendiente. Yo con esto concluyo mis comentarios y les agradezco mucho a todos la atención. Gracias.